¿De dónde surge esto? La historia, para que veamos y conozcamos la historia de dónde salió. ¿Ok? Entonces, nuestro estudio del día de hoy se llama La historia de Hanukkah. Y pues ahí tenemos una foto que a simple vista no nos dice nada. ¿Ok? ¿Ya está listo? A simple vista no nos dice nada esa foto. Simplemente es un animalito y pues qué de curioso o qué de enseñanza podría tener. Pero vea a la mitad de su estómago. 1, 2, 3, 4 y un servidor. Y ahora miren esto. Y es exactamente la figura de ese no es es un candelabro, pero de especial de la fiesta de Hanukkah. Ok, entonces hoy vamos a mirar la historia, de dónde nace, ¿para qué? Pues por si alguien te pregunta, oye, pues ustedes están celebrando fiesta, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué la celebran? ¿Qué tiene que ver eso con ustedes? Yo les preguntaba del día del guajolote, del día de Acción de Gracias. Mucha gente nomás va a comer y no sabe ni por qué. Nomás va porque hay comida, le dicen, vente, que hoy va a ser gratis, y ahí van. Y luego, ¿a dónde fuiste? Y ya me le llaman para México, ¿y dónde andabas? Andaba celebrando el Día del Pavo. ¿El Día del Pavo? ¿Y qué es eso? Ah, pues aquí hacen harta comida y es gratis. Y esa es la respuesta que damos. O sea que andamos celebrando una fiesta que ni en cuenta. ¿Ok? Bueno, bendito sea el Eterno. Entonces nosotros hoy vamos a estudiar la historia de Hanukkah. ¿Ok? Y vamos a ver la historia. Vamos a tener una perspectiva, es una visión, un análisis de la historia. ¿Qué vamos a mirar? 3 cosas. El pueblo de Dios contra los griegos. ¿Ok? Vamos a mirar sobre todo a una familia que en español se conoce como los macabeos. Y vamos a mirar cómo se obtuvo la victoria. Al estudiar la historia de esta fiesta, nos damos cuenta de que Hanukkah no puede ser vista como el conflicto actual de Israel con los palestinos o los árabes. Porque hoy en día, yo no sé si alguien me podría decir qué se está peleando hoy en día entre palestinos o entre árabes y judíos. ¿Qué es lo que pelean? ¿Por qué? Usted sabe que siempre están en guerra, pero ¿qué es lo que pelean? Para que me entienda, un pedazo de tierra. Así, sencillo. Eso es lo que están peleando, un pedazo de tierra. Sin embargo, los judíos no pelearon con Grecia por un pedazo de tierra. Entonces, a veces yo he escuchado comentarios que la guerra de los judíos con Grecia es igual ahora a la guerra de los judíos con los palestinos o con los árabes. No es lo mismo. No es lo mismo. Hoy se pelea un pedazo de tierra y anteriormente, cuando sale la celebración de Hanukkah, no se estaba peleando por una independencia política. Hanukkah más bien conmemora una libertad religiosa. Para que me entienda, alguien peleó por su religión. Así, en palabras sencillas. ¿En qué época ocurre todo esto? Después de la muerte de Alejandro Magno, o Alejandro Grande, o Alexander the Great, como le conocen también, no le recomiendo la película, está muy fea, muy asquerosa. Es historia, pero está muy mala. Para usted, ¿verdad? Bueno, entonces después de la muerte de este hombre fue un general intrépido, que a los 25 años ya era el comandante de todo el ejército de Grecia. A la edad de 27 años él había conquistado el mundo por conquistar en el tiempo antiguo.
Y murió muy prematuro. 30 años, se acabó su vida. Después de haber conquistado todo lo que se conocía anteriormente como el mundo. Nadie lo pudo parar, nadie lo pudo detener. Entonces, a la muerte de este hombre, de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, los principales generales macedonios, eran 4, comenzaron a pelearse por el gobierno de diversas partes del imperio. Y varios de ellos trataron de establecerse como reyes, cada uno quería ser el rey. Sin embargo, voy a aclarar esto, Alejandro designó a 4 generales principales y entre ellos repartió su reino. ¿Ok? Entonces, se fundaron 3 dinastías principales. La de un general llamado Ptolomeo, en Egipto, Seleuco, que gobernó en Asia, y la de Antígono, que gobernaba en Macedonia y lo que es Grecia hoy en día. La dinastía de Seleuco, la dinastía Seleucida, fue fundada por Seleuco I, o llamado también Nicator, no Nicanor, Nicator, quien gobernó desde el año 303 al año 281. Pues, hermanos, esto está raro, ¿cómo que de 283 al 281? Bueno, por si no lo saben, antes de Jesús se cuenta de más a menos. Después de Jesús es de menos para más. Hagamos un ejemplo, a ver, si habláramos 50 años después de nacido Jesús, ¿cómo tendríamos que decir? El año 50. De la época actual. Si habláramos 150 años antes de Jesús, ¿cómo tendríamos que decir? Si quisiéramos mencionar 150 años antes de Jesús, ¿cómo tendríamos que decir? 150 años antes de Cristo, antes de la era común. Entonces, si quisiéramos contar 120 años, o quitarle unos 30 años a esos 150 años, diríamos, de 150 nos bajamos a 120, porque antes de Cristo es de más a menos. Entonces, del año 303 al año 281 gobernó esta dinastía de Seleuco. Algunos años más tarde gobernó Antíoco III, también conocido como Megas, desde el año 223 al año 187 antes de Cristo. Él conquistó, este fue el que conquistó, este no es Antíoco Epífanes, este es otro Antíoco, que es Antíoco III. Él conquistó el territorio de Israel, él conquistó lo que es la tierra de Israel, y la anexó, o la juntó, y dijo, ahora Israel también es Grecia. Después de él, se levanta un familiar de él, que ya es Antíoco IV. Ya Antíoco IV, este ya es Antíoco Epífanes. Este es el rey de Siria entre el año 175 y el año 164 antes de Jesús. Él intentó helenizar la tierra de Israel. ¿Qué es helenizar? Ya vamos a ver eso. Ahorita no se lo digo, pero vamos a ver qué es helenizar, para que entiendan. Él trató de helenizar la tierra de Israel, para darles una idea de la naturaleza de este Antíoco. Podemos decir que él se agregó el título de Epífanes. Epífanes quiere decir algo importante. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado la palabra Epifania? ¿Qué es? Ok, bueno, ok, entonces, esa palabra, sí a veces es normal que la escuchemos, pero entonces, él se agregó el título de Epífanes a su nombre porque significaba Dios hizo manifestación. Epífanes quiere decir Dios se manifestó. ¿Qué es lo que quiso decir en otras palabras este Antíoco? Él no solamente pensaba que era un regalo de Dios para los hombres, sino que él pensaba que él era Dios. Ahora todos me van a adorar a mí, ahora yo soy aquel que va a gobernar. Ahora él prácticamente se puso el título de Dios, amados hermanos. Entonces los griegos
fueron muy buenos gobernantes. Aclaremos eso. Grecia, los griegos fueron muy buenos gobernantes. Brindaron civilización. La gente estaba inculta. ¿Qué trajeron? Trajeron estudio, trajeron arte, trajeron música a los pueblos que conquistaban. Entonces, fueron muy buenos gobernantes, brindando civilización, progreso a cada lugar que conquistaban. Antes de ellos, toda transacción era cambio maíz por frijol, huevos por gallina, etcétera, y etcétera. Con ellos es que se empieza ahora a comercializar en todo el mundo el negocio. A través de Grecia es que, ¿qué tienes tú? Ah, pues traigo aceite. Ok, mira, vale tanto y esto es una moneda que vale eso. Ok, a partir de ahí podías ir a cualquier parte del mundo a vender tu producto y ya te pagaban con dinero. A partir de entonces de ellos es que empieza a ver el dinero que se está moviendo. La cultura griega se expandió bajo el disfraz de la iluminación, del iluminismo, del ecumenismo, de querer juntar todo en un solo imperio, en una sola potencia. Y eso todavía existe, que quieren ser un solo imperio. Por eso Europa se unió, ¿me entiende? Porque querían ser un solo imperio y que todos los demás se unieran. No más que no lo lograron, pero ya es parte de lo que se quiere hacer. Entonces esa cultura griega se expandió. Ellos eran ecuménicos. ¿Qué es ecuménicos? Unir todas las religiones en una sola. Todas. No importa que seas tú adorador de Satanás. Aquí ven, eres bienvenido. Aquí, júntate con nosotros. Entonces, ellos toleraban de cierta manera a todas las religiones. ¿Por qué? Porque todas tenían diferentes dioses. No hablamos de santos, dioses. O sea, ellos adoraban, por ejemplo, en México, adoraban a la serpiente emplumada. Eso era un dios, eso no era lo que hoy conocemos como un santo, ¿me entendió? No estamos hablando de eso. Eso era un dios, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl era la serpiente emplumada. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos dioses que adoraban, ellos decían, a mí no me afecta para nada. No hay ningún problema. Y no tenían un dios. Todos los pueblos, todas las naciones tenían muchos dioses. En México había el dios del sol, había el dios de la lluvia, había el dios de esto, había el dios para todo, para que me entiendas. Y lo mismo sucedía en cada país. ¿Cuál era el único pueblo que tenía un solo dios? O sea, todos los toleraron, menos a este. ¿Por qué? Porque este Dios era diferente. Entonces los griegos estaban contentos con incluir a todos sus dioses en su panteón. ¿Saben qué es un panteón? Hoy la palabra panteón la conocemos como lugar donde entierran a los muertos. Pero la palabra panteón originalmente es un mausoleo, una cripta o un templo. Eso es la palabra panteón. Y anteriormente enterraban a los muertos en las iglesias, en el templo, para que entiendan, el panteón. Nomás que ahora ya se les denominó a uno templo y a otro panteón. Ahora unos van para un lugar y otros en otro lugar. Pero anteriormente era la misma cosa. Entonces quiero que entienda eso. Entonces, ¿qué era lo único que demandaban los griegos? Ok, ya los conquistamos, queremos su religión, está bien, traigan su Dios, pongan acá en nuestro templo, no hay problema. ¿Qué era lo único que les pedían a cambio? ¿Qué era lo único que demandaban a los pueblos que ellos conquistaban? ¿Ok? Su cultura. A ver, mexicanos, ya no hay 16 de septiembre, ya no hay 5 de mayo, se acabaron los taquitos 5 de mayo. Se acabaron los tamales. A ver, gringos, no hay Día de Acción de Gracias, no hay 4 de julio, no hay Día de los Veteranos, se acabó. En lugar de eso, Olimpiadas. En lugar de eso, vamos a correr, maratón. Ok, pues casi nada, ¿verdad? Pedía. Entonces, ¿pero qué sucedió? ¿Muchos? Viene el progreso, vienen las olimpiadas, viene el deporte, viene la competencia. Está bien, no hay menos malo. Órale, hijo, prepárate, porque vayamos a competir. Muchos lo vieron como una maravilla. No acabamos de mirar el video ayer, se nos fue la luz. Pero ahí habla que así como Alejandro Magno llegó con toda su nueva trayectoria, es lo mismo que ha hecho Estados Unidos a todo el mundo. Ropa, ya no la quieren los jóvenes si no es la de Estados Unidos, y los de Estados Unidos si no es la de París. Ya los jóvenes en México ya no quieren ropa.
hecha en México. ¿Quieren que diga? Hecha en los Estados Unidos. ¿Y los gringos? ¿Quieren la que viene de México porque es más buena? Qué curioso. Entonces, hermanos, ¿cuál era la intención de Grecia? Juntar todo en una cultura. Y llega, a veces llega el mexicano para allá para estar para México, llega de Estados Unidos para México, va con su camisota y no, regálamela, hacen todo porque se la regalan. Y luego se da cuenta y dice, hecho en México. O en Honduras. Pero es de Estados Unidos. Así son las cosas. Entonces, vamos a mirar esta lucha de quién? Del pueblo de Israel contra Grecia. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué era para los judíos tan difícil mantener y defender la filosofía, el pensamiento griego? ¿Por qué fue tan difícil? Porque ellos no pensaban así. Porque, ok, otra cosa, algo más, ¿verdad? Miren, ahí les va. Bueno, yo les hablé de Estados Unidos que está metiendo su cultura de Hollywood en diferentes partes. ¿Qué pasa cuando un musulmán, usted lo ha visto en las películas, ve a una mujer americana y sus mujeres la están viendo? ¿Qué le dicen a sus mujeres? ¿Usted lo ha visto en las películas? ¿Qué? ¿Por qué cree usted que le dicen, no te vayas a juntar ni a hablarle a esa mujer? No las respetan tampoco. Son las americanas que no se vistan como sus mujeres, no las respetan. ¿Por qué? Porque lo más lógico no es que ella se quiera vestir como aquellas, sino que aquellas van a querer vestir como esta. Y entonces, no te queremos aquí, no queremos lo tuyo. Ahora, vamos simplemente a, nunca te vayas sin decir te quiero. Excelente movie, se la recomiendo. Nunca te vayas sin decir te quiero. Ve a la mujer, a la protagonista de la película, entrando a una comunidad de judíos ortodoxos. Ella es judía, pero no vive como judía. Entonces entra a una comunidad de judíos ortodoxos. ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Qué es lo primero que la gente cómo la mira? Lo primero que se miran es cómo viene vestida. No, dijo el hombre que aquí no la quiero así. ¿Por qué razón? ¿Por qué ese grupo es tan celoso en lo que son, en lo que hacen? Porque la influencia es muy grande. Y tarde o temprano, eso te va acercando más y más y más fuera de lo que tú has vivido. ¿Por qué crees que tus padres te dicen, no vayas a otra iglesia de la que hemos ido? ¿Por qué crees? No porque, olvídate si estaban bien o estaban mal, simplemente trataban de guardar lo que ellos te inculcaron. Los pastores han tratado de guardar lo que te están inculcando. Entonces, ¿por qué para los judíos, para el pueblo de Dios, era tan difícil mantener la filosofía, el pensamiento griego? Vamos a ver la respuesta. Los griegos defendían el predominio y la superioridad del hombre. El hombre es lo máximo, para que me entiendan. Ellos le daban culto al cuerpo del ser humano. Ellos le rendían tributo al cuerpo del ser humano. Ellos defendían el estatus. El estatus es, si eres de la alta sociedad, eres lo máximo. Si tienes dinero, si tienes posesiones, tú estás bien. ¿Ok? ¿No les suena eso como hoy en día en algunas iglesias andan predicando? Ellos defendían a capa y espada el deporte y la filosofía. Grecia dominaba el mundo y su actitud era reflejada en cada campo de los talentos del hombre. Ellos llevaron el arte. No había arte en México. En México no andaban pintando ahí que la Mona Lisa y que no había arte en los otros países que ellos lo llevaron el arte. No había literatura.
No había música prácticamente desarrollada como la que ellos llevaban. La ciencia, la arquitectura. Ellos son los primeros que empezaron a levantar palacios, edificios grandes para adorar, para reunirse, para teatro, pues, vemos a Pablo en el teatro, o en el anfiteatro ahí, dialogando con la gente de ese lugar. ¿Qué más? La belleza. Si estás feo, apártate. Si estás guapo, mírate en el espejo, ándale, ponte y trabájalo y dale. ¿Por qué cree que hacían los deportes desnudos? Hoy la gente conservadora se espanta. Mira cómo va al gimnasio. No, dale gracias a Dios que lleva ropa ahora, que lleva mallas y algo brasileño. Anteriormente iban completamente desnudos, así entraban desnudos al gimnasio. ¿Sí? Pues vuelvo a decirle, hoy la gente se espanta, ven a alguien salir del gimnasio, ¡ay, qué horror, mira! No, el horror era anteriormente. ¿Alguien ha oído hablar de Aristóteles? ¿Alguien ha oído hablar de Platón? ¿Qué eran ellos? Ok, por si no lo saben, aún México ha adoptado la cultura griega. O sea que fue tan fuerte el impacto de Alejandro, lo que conquistaron, que Occidente, que todo lo que es América piensa como el pensamiento griego. ¿Cuál es el pensamiento de un mexicano desde que nace? Supérate, ponte en forma, ponte guapo, sobresal. No hay otra cosa que se enseñe. Tienes que ser instruido, tienes que ser de lo máximo. ¿Qué es lo primero que le enseñan a un hebreo? La Torah. Adora a Dios. Completamente diferente. ¿Sí o no hemos sido influenciados por la cultura griega? Agradézcale. El otro día mi hija hizo algo que no les voy a contar, pero algo no digno de mencionar. Y castigué a mis hijos, porque ellos también estaban ahí. Y siempre, ya ven que siempre cuando no les conviene, luego van, mira, está haciendo esto. Pero esta vez les convenía, no dijeron absolutamente nada. ¿Ok? Le dije a mi hijo, ¿quieres jugar el iPad? ¿El iPad? Sí. Bueno, voltea a tu hermana y dile, gracias por tu brillante idea, porque hoy no puedo jugar. Ahora usted, dígale, Aristóteles y Platón, gracias por tu brillante idea, porque hoy mi pensamiento, aunque yo no lo quiera, está condicionado al pensamiento griego. Así que cada vez que usted piense en usted mismo y nada más en usted y en su belleza, agradezcale a Platón y a Sócrates. Luego le dije a Zaret, ¿quieres jugar la tablet, mija? Sí. Pues mira a tu hermana y dile, gracias a tu brillante idea, no puedo jugar la tablet. Y así, cada vez que usted ahora nada más quiere estar en el espejo mirándose, ¿sí? Agradézcale a Platón. Ok, bendito sea el nombre del Señor. Ellos cambiaron la visión filosófica y mediante eso moldearon la civilización que hoy en día vive en Occidente, en América. Amados hermanos, sin embargo, por el otro lado, el pueblo hebreo defendía la supremacía de Dios. Lo más grande es Dios, lo más importante es Dios, lo más primero es Dios. La grandeza del hombre sí la defendían, pero es participar en la creación como un socio de Dios, como ayudándole a Dios, como participando con Dios, no como el más grande. Oh, a mí también me tocó, gracias. ¿Sí? También entonces el pueblo hebreo consideraba importante al hombre, pero ¿cómo? Participando con Dios, trabajando en la creación. Su grandeza es mirar a Dios como una autoridad moral, lo más alto, algo más, como lo más grandioso que los dictámenes de su propia conciencia moral. Para que entienda, para el judío, el hombre fue creado a imagen de Dios. Para los griegos, Dios es creado a imagen del hombre. ¿Ven las cosas opuestas?
Para el griego, no. Dios es semejante a mí. Para el judío, Dios me hizo a su imagen y semejanza. Los griegos pensaban que eran superhombres, que podían comer, beber, complacer en exceso todos sus deseos físicos, lo que el cuerpo te pida. Miren, voy a decir algo, es asqueroso, pero es real. ¿Usted ha oído hablar de la anorexia? Se da sobre todo en muchas mujeres del mundo artístico, que las critican por ser llenitas, gorditas. Entonces, ¿qué hacen? Comen, pero después van para devolver todo y que sigan estando flacas. Bueno, eso es tan real que empezó en el Imperio griego, se extendió a Roma, y en Roma, cuando usted vea una película del Imperio Antiguo Romano, vea cómo en las mismas mesas vomitaban y volvían a tragar, porque tragaban por días. Eso no eran no sentadas de una noche de pavo, era por días que estaban tragando y bebiendo. ¿Verdad que es asqueroso? Pero esa era la cultura. Eso era lo que ellos prácticamente hacían. Eso era lo que ellos estaban teniendo y transmitiendo al mundo en el que ahora vivimos. Entonces, el judío, el Hijo de Dios, sabe que tiene que ser a imagen de Dios y se guía por lo que Dios dice. Entonces, la persecución de los griegos hacia los judíos no fue nada más ni nada menos que una guerra entre dos culturas: la cultura del pueblo de Dios y la cultura que todo lo quería paganizar. Los griegos estaban decididos a imponer su dominio cultural, que es traerle su cultura, meterle su cultura. Miren, hoy en día, desafortunadamente, nuestros hijos, si van a México, ya no llevan ninguna cultura mexicana. Si llegaran por alguna razón a irse a vivir allá, dime qué cultura llevan. Y cuando sea el 16 de septiembre allá, ¿qué es esto? Sin embargo, cuando sea 4 de julio van a querer prender cohetes y la gente se va a mirar, ¿qué loco? ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque su cultura, ya van culturizados, ya van con una cultura gringa. Ya no quiere tortilla de maíz molida en el metate, en el escomer. Ahora quiere Taco Bell. Y yo quiero mi Double Whopper. Yo quiero pizza, si no, no como. Entonces, amados hermanos, los griegos estaban decididos a imponer su cultura y convencer a los judíos de la superioridad del pensamiento. Y mira, que ustedes piensan así porque su Dios, ¿cuántos años tiene que escribir eso? Mire, ahora es diferente. Entonces, ¿cuál era la táctica de los griegos? ¿Cuál fue su táctica? Oh, mira, no hombre, eso de Dios, eso era para los viejitos, déjalo para tus abuelos. Disfruten la vida ahorita. Gocen la vida. ¿Qué es eso de andar ahí llorando delante de un Dios que ni ves? Acá está Dios que invente, acá lloramos y reímos con Él. Amados hermanos, ¿cuál fue la táctica entonces de los griegos? Los griegos quisieron anular 5 específicas áreas en nuestro pueblo. Oiga esto, véanlo para acá. ¿Qué es lo que quisieron anular? Y ahí te va, porque lo van a intentar hacer con tus hijos. Les quisieron quitar 5 cosas nada más. 1, el estudio de la Biblia. No leas la Biblia. No estudies la Biblia. 2, la observancia del día de reposo. 3, la circuncisión. 4, otra cosa que quisieron quitar, la santidad en un matrimonio. Y la última, para que me entienda, las fiestas hebreas. Quisieron cambiar el calendario judío. Entonces, esto es lo que los griegos quieren quitarle. Nada más 5 cosas. Todo lo demás pueden seguirlo haciendo, pero estas 5 cosas no queremos que las sigan haciendo. Entonces ya vimos ahora qué es lo que pensaban los griegos, ya vemos qué es lo que quieren quitar. Vamos a ver ahora, les dije, una familia que por ella estamos celebrando Hanukkah. Bueno, por Dios, pero ellos fueron usados por Dios.
y es la familia de los macabeos. Entonces la comunidad judía estaba dividida respecto a este llamado de la asimilación. ¿Qué, nos volvemos griegos o qué, o nos quedamos judíos? Entonces, algunos vieron la asimilación como una influencia positiva. Viene lo moderno, van a venir los teléfonos, van a venir los iPhones, van a venir toda la tecnología, va a venir la Wi-Fi y todo. Creo que es excelente, ¿no? Vamos a ser los griegos. Y la recibieron bien. En general, hubo dos grupos que atrajeron la concentración y la atención de las críticas de la gente. Por un lado, estaban los judíos que querían asimilarse, y estos son llamados helenistas. ¿Qué es un helenista? Alguien que deja su pueblo, su cultura, alguien que deja sus principios, alguien que deja lo que es y se hace de otro bando. ¿Ok? Eso es un helenista, para que entienda. Eso, en pocas palabras, eso es helenizar. Cambiarle su vida a alguien. Por el otro lado, estaba la comunión que observaba lo que dice la palabra de Dios, y estos decían, no podemos aceptar lo que trae iglesia. Los otros decían, sí, va a estar bien, y mira, y se ven mejor las cosas, y que esto y que el otro. Entonces, para ellos estaba bien, pero los otros, los que estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no podemos aceptar eso. Entonces, el problema llegó a lo más alto en una pequeña ciudad llamada Modín, no muy lejos de Jerusalén. Estamos hablando de unos 15 kilómetros. Los soldados griegos llegaron un día y ordenaron a los judíos que sacrificaran un cerdo a una estatua que llevaban de Zeus. Zeus, de ahí viene la palabra Dios, al español, de Zeus. Zeus es griego, y de ahí viene el origen de la palabra Dios, que hoy decimos en español. Entonces ellos llevaban la estatua de Zeus y ordenaron, a ver, le dijeron al papá de los macabeos, tú eres un hombre importante aquí, si tú haces esto, si tú te atreves a hacer el sacrificio, el rey te va a honrar a ti con dinero, te va a dar posición dentro de la comunidad de los hebreos. Él dijo que no, pero al decir que no, otro hombre se adelantó y ofreció el sacrificio. Eso llenó de coraje a este hombre de los macabeos. Este hombre se llenó de coraje y mató al hombre que estaba ofreciendo el sacrificio y a los soldados que venían con la estatua. Entonces ellos se volvieron prácticamente unos rebeldes. Furioso entonces por esta acción, un judío llamado Mateo, Matitiahu es la traducción de es Mateo en español. Este hombre Mateo, de la familia de los sacerdotes Hasmonaí, mató a ese hombre en el mismo momento, y luego los soldados que estaban allí presentes. Matitiahu o Mateo y sus 5 hijos se escaparon a unas cuevas cercanas y se convirtieron en el centro de una revolución. Ellos se volvieron revolucionarios. Ahora, ¿por qué les llaman macabeos? Si el papá se llamaba Mateo, no Macabeo. Bueno, él tenía un hijo que quedó después como líder, porque a este Mateo lo mataron. Entonces queda en su lugar su hijo Yehudá o Judá, que le apodaban el martillo. Porque le apodaban el martillo porque era un excelente general, que tenía ideas, que tenía estrategia, y estuvo golpeando a los ejércitos de los griegos. Entonces, por eso le pusieron Yehudá Maccabi, a Maccabi. Maccabi es martillo. Entonces, por esa razón es que después ahora le conocemos como los macabeos, como los martillos, como si dijéramos la familia de los martillos, pero por el apodo que le pusieron. Entonces, en su escudo tenían el acróstico de que ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, Micamoja? Ese es el acróstico que tenían. Entonces, por eso se les conoce como los macabeos, a esos revolucionarios. Entonces, ellos, liderados por Mateo, el hijo de Johanan o de Juan, que este Juan era un sumo sacerdote, estaban preparados para pelear y morir para preservar la cultura hebrea, la cultura de Dios, las instrucciones de Dios, luchando contra los griegos, no solo en el aspecto militar, sino también en el aspecto religioso. ¿Quiere usted conocer más de esta historia, de cómo lucharon, cómo fueron las hazañas? Lea 1 y 2 de Macabeos. Ahí están
toda la guerra que se llevó a cabo, cómo los vencieron, cómo se llevó todo a cabo, primera y segunda de Macabeos. Entonces, amados hermanos, así es como tenemos a esta gente, cómo tenemos la revolución, cómo empieza la revolución, con una familia. ¿Qué les decía yo ayer? Mi esposa a veces la veo trabajando, haciendo algo para la fiesta, pero alguien tiene que hacerlo, porque ese es el legado para otra generación. Entonces, ¿cómo obtienen la victoria? ¿Cómo viene la victoria? Después de 3 años de lucha, los judíos reconquistaron Jerusalén y reinauguraron, rededicaron el templo. Ellos encontraron un solo frasco de aceite para encender la menorá, el candelabro, el que tenemos ahí enfrente. ¿Okay? Pero porque cada jarra de aceite tenía un sello del sumo sacerdote que decía que ese aceite era apto para encender la menorá. No era cualquier aceite el que podían usar, porque era un aceite exclusivamente puro, machacado de aceites de olivas para encender esa menorá, ese candelabro. ¿Qué sucedió? Que los griegos habían hecho sacrificios, tenían una estatua de Zeus adentro del templo. Derribaron el altar, era el altar de los sacrificios de Dios, pusieron uno para ellos. Derribaron, destruyeron el templo, prácticamente lo contaminaron todo. ¿Qué sucedió? Esta familia, cuando obtienen la victoria, tienen que reconstruir el templo, tienen que rededicarlo. Entonces encontraron un frasco de aceite, el cual alcanzaba para un solo día. Pero el aceite que tendría que haber durado un día, duró 8 días. Por eso es que hoy tenemos una fiesta de 8 días. Por el milagro que pasó. No tanto se celebra el milagro o la victoria del ejército. ¿Qué es lo que más se conmemora? El milagro del aceite. ¿Por qué? Porque eso atestigua que nuestra determinación para hacer algo es ayudada por el Dios Supremo. En otras palabras, usted, por muy pequeño que sea, por muy martillo que sea, por muy macabeo que sea, pequeño ante tan grande ejército, cuando usted decide hacer algo para Dios, Dios te va a ayudar. Cuando usted decide pararse firme con Dios, Dios te va a ayudar. Eso es lo que atestigua esta fiesta que estamos celebrando en estos días. Que aunque seamos un puñito de una familia, mira, en tan grande pueblo, bendito sea Adonai. Un día es bendito el nombre del Señor. Nos va a ayudar para darnos la victoria. Entonces, ¿qué sucedió? Un año más tarde, después de que pasó el milagro del aceite, los mismos sacerdotes, los mismos sabios, los mismos ancianos de Israel instituyeron la fiesta de Hanukkah en el calendario de festividades. Desde ahí es que se celebra Hanukkah. Pero, ¿por qué a estos días se les llama Hanukkah? Yo sé que usted dice Hanukkah linda está aquí, pero ¿por qué se le llama Hanukkah? Okay. La palabra hebrea, Hanu, significa descansar. Y el valor numérico de las letras que faltan, la Kaf y la Hei, suman 25. Ya que en hebreo cada letra tiene un valor numérico. Esta es la letra Kaf, esta que está aquí. Esta vale 20 y la Hei es la que está en el nombre de Dios, vale 5. Entonces eso da 25. ¿Y qué pasa? Esta fiesta se llama Hanukkah, pues ellos, Hanu, ¿qué es Hanu? Después de mucho tiempo de batallas contra el enemigo, el día 20 más 5, 25. Hanu, del mes de Kislev. Ahora ya saben ahora ya saben por qué se llama Hanukkah. Descansaron el día 25. Exacto. Eso lo único que quiere decir, reposaron, tuvieron reposo de sus enemigos, ¿cuándo? El día 25. Eso es lo que quiere decir Hanukkah. Oh, si me lo hubieras dicho hace años, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, bendito el nombre del Señor. Además, esta fiesta se llama Hanukkah porque en estos días hicieron una reinauguración del templo y la celebraban cada año. Es cuando vemos a Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan. No les digo el versículo, ya les dije mucho. 22. Sí, después de tanto estarles diciendo y preguntando, ya alguien se dignó a buscarlo. En Juan capítulo 10, verso 22, encontramos a Jesús
que dice que estaba en el pórtico de Salomón cuando estaba celebrándose la fiesta de la dedicación y que era en invierno. Entonces vemos a Jesús celebrando Hanukkah. Hanukkah es un tiempo para que todos los del pueblo de Dios despierten su compromiso con la ley, con la Biblia, para que me entiendan. ¿Para qué es Hanukkah? Muchos pastelitos voy a comer y después me lamentaré de que no puedo bajar. No es un día, no es una fiesta para comer pasteles, hermanos. ¿Y sabe cuál es lo que a mí me da tristeza? Que siempre le damos más énfasis en una fiesta a lo no importante. Coman pasteles. ¿Hay todavía pastel? ¿No? Comamos pastel. Pero eso no es lo importante. Falta el café, dice el hermano. Entonces, Hanukkah, ¿para qué es? Es un tiempo para que todos los que son del pueblo de Dios despierten un compromiso con la Biblia. Voy a leer un capítulo, voy a leer la palabra de Dios. ¿Quieres celebrar Hanukkah? Comprométase con la Biblia. Así como el pueblo judío lo hizo hace tiempo atrás. Fue su dedicación a Dios y a la Torá lo que los ayudó a recuperar el templo y reencender las luces del candelabro. Va a ser tu reencuentro con Dios, va a ser tu reencuentro con la Biblia, lo que te va a hacer que tú ilumines. De otra manera, no importa cuántos días vayas a una iglesia, mientras no te comprometas tú mismo a leer por ti la palabra de Dios, siempre vas a depender que otro más que el chicle te lo dé más caro. Entonces, ¿para qué es Hanukkah? Dígamelo. Para que despertemos, así de fácil. Oye, está bien caliente, ¿no? Entonces, ¿qué festejamos en Hanukkah? Entonces, ¿qué festejamos en Hanukkah? En esta Hanukkah reencendamos la llama de la palabra de Dios en nuestros corazones. Les hago una pregunta. Ahora sí le voy a decir a mí, dice, ¿qué están celebrando? Yo no le digo, no sé. Ahora sí ya. Ahora le va a decir qué cosa. Oh, no, pues, ya ven, mire, la verdad, ¿cuántos de ustedes sabían qué significa Hanukkah? ¿Ven? Entonces, es importante que alguien se ponga a estudiar para enseñarles. ¿Sí? Y no será que también de ahí fue que, mire, si el día 25 y es el que supuestamente celebran en diciembre. Sí, porque lo tomaron como el nacimiento de la luz. ¿Ok? Cuando usted ve a Jesús naciendo o celebrándose el día 25, lo tomaron como el nacimiento de la luz. La luz que venía a iluminar a este mundo. Solamente que cae el 25 de diciembre y en el calendario hebreo cae el 25 de Kislev, que podría ser, hay veces que ha coincidido con el 25 de diciembre, pero no siempre, como en este caso se atrasó varias semanas. Entonces, pero sí, todo tiene una coincidencia y no vamos a tocar eso ahorita, pero eso es parte del plan de Dios, que incluso lo tomaran para que la gente supiera de este Jesús. Si no, de otra manera no lo hubieran aceptado, no lo hubieran conocido. Recuerde que nuestros antepasados en México tenían otros dioses que eran la serpiente emplumada. Así que si no hubiera venido de esa manera Jesús, usted y yo estaríamos tal vez adorando a la serpiente emplumada ahorita. Quemando a nuestras hijas, a Moloch, a nuestros hijos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué festejamos en Hanukkah? ¿Ok? Me pasé. ¿Ok? En la época del segundo templo en Jerusalén, el imperio griego que gobernaba la tierra de Israel dictó varios decretos en contra del pueblo de Israel con la finalidad de anular la religión. Ellos prohibieron
el estudio de la palabra de Dios, el cumplimiento de los mandamientos. Se apoderaron de su dinero y algo bien importante, de sus hijas. Ya lo vamos a ver ahorita. Voy a cerrar rápido. Además, los griegos también entraron al templo sagrado destruyendo varias partes de él e impurificando elementos puros que en él se encontraban. El pueblo de Israel sufrió mucho por causa de los griegos, hasta que Dios se apiadó de nuestro pueblo. Sobresalieron los hijos de Mateo, y es por esa razón que, ayudados con los sacerdotes y ayudados por Dios, mataron al enemigo, reconquistaron la ciudad, y por eso tenemos la celebración de Hanukkah. Ellos entraron al templo, ya lo dijimos. ¿Cuántas jarras de aceite encontraron para encender el candelabro? Una sola. Entonces, ellos encendieron las luces durante 8 noches para mostrar y difundir el milagro ocurrido. Es que hacemos lo mismo. ¿Por qué hoy encendemos 8 noches el candelabro? Para recordarnos de ese milagro. Vamos a ver los decretos, entonces, en contra del pueblo de Dios. ¿Cuáles fueron los decretos? No queremos que estudien la palabra de Dios. No queremos que guarden el día de reposo. No queremos que se sigan haciendo la circuncisión. No queremos que haya santidad en el matrimonio, y olvídense de esas cosas de las fiestas judías. Los griegos estaban decididos a imponer su cultura y convencer a los judíos de que pensaban mejor y que era mejor lo que ellos tenían. ¿Cuál era su táctica? Prohibir estas cosas. Vamos a analizarlas. El estudio de la Torah. ¿Por qué lo prohibieron? Los judíos son el pueblo del libro. Así se conoce, son el pueblo del libro. La Torah es el libro de instrucciones para la vida. Es el impulso que hace que respire la nación, como está escrito en el libro Un judaísmo, por el rabino Emanuel Fielman en su libro. Él escribe de esta manera: la historia demuestra que en el momento en que el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, es abandonado, ¿qué ocurre? Cada vez que una iglesia, sea la que sea, deja de estudiar la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Cada vez que el pueblo deja el estudio de la palabra de Dios, que cuando la abandonan, la asimilación de ese pueblo, ¿sí?, va a adaptarse a los que están a su alrededor, para que entiendan. Sin excepciones en la historia, todas las comunidades judías en las cuales la enseñanza y el estudio de la Torah no fueron una cosa principal, gradualmente fueron desapareciendo de donde se encontraban. ¡Oh, ya había una comunidad judía! ¿Qué pasó? Pues se hicieron gentiles. ¿Por qué? Por el abandono a la Torah. Más allá de todas las buenas razones y racionales que tengan, la Torah es el puente misterioso que conecta a los judíos o al pueblo de Israel o a los creyentes con Dios, a través del cual ellos se comunican y se influencian mutuamente, y por el cual, con el estudio de la palabra de Dios, Dios cumple su pacto con su pueblo de protegerlos y darles sustento. Eso es lo que dice en su libro. Sigue diciendo: es por eso que no es sorprendente que el estudio de la Biblia sea algo tan central para nosotros. Es la primera bendición que un recién nacido recibe. Cuando nace un niño en la comunidad del pueblo de Dios, lo primero que van en lugar de decirle: ¡ay, qué bonito niño! ¿Y cómo se va a llamar? La primera bendición que hacen es esta: que crezca para estudiar la palabra de Dios, para llegar al casamiento y para hacer buenas acciones. Es lo primero que se le dice a un recién nacido. Que este niño, que esta niña crezca para estudiar la palabra de Dios, para que se case y para que haga buenas cosas. Es una buena bendición. ¿Betania? ¿Y qué vienes a pensar del padre que no se case luego? Eso es lo que quisiéramos, pero Dios siempre está interesado en tener un pueblo. ¿Me entendió? Entonces, por eso dice que no habrá mujeres estériles en su pueblo. Una de esas razones es por eso. Entonces, esa es una buena bendición. Entonces, dice el mismo libro que el Sidur, que es el libro de rezos, está lleno de peticiones a Dios para que nos ayude a entender su palabra. Entonces, dice algo que pasó. No es extraño que el Rabí Akiva, un rabino del tiempo de la destrucción del templo, del año 70 en adelante, en el Talmud dice
que esperar que un judío viva sin la palabra de Dios es como esperar que un pez viva sin agua. Esto es porque la Torá o la palabra de Dios es la esencia del pueblo hebreo, nuestra misma vida, nuestra alma, y sin ella nosotros literalmente no tenemos existencia. Esto explica entonces, amados hermanos, dice, que en una comunidad judía, en una comunidad hebrea tradicional, al que se le admira y respeta más es al que estudia la palabra de Dios. No que salió ahí un boxeador y que es buenísimo. ¡Ay! No. Aquí, en una comunidad de gente que vive por la palabra de Dios, ¿a quién es al que admiran más? Mira cómo estudia la palabra, mira cómo se dedica a Dios. Más que aquel atleta, más que aquel actor, más que aquel animador, más que todo eso. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no estamos estudiando un texto abstracto y misterioso del tiempo antiguo. ¿Alguien de ustedes ha leído un libro de Platón? ¿De mística? Yo los he leído, hermanos, está en chino todo eso. Sí, no le entiendo, prácticamente. Yo los he leído. ¿Ok? Entonces, sin embargo, cuando usted estudia la palabra de Dios, estamos estudiando la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos, no en el cielo, aquí en la tierra, chiquitos. Porque a veces pensamos, allá en el cielo, y queremos irnos para el cielo para allá vivir una vida santa. Él quiere que aquí empieces a vivir una vida como a Él le agrada. Estamos de hecho dedicados al descubrimiento de la esencia del pueblo de Dios, la cual esencia está en nosotros mismos. Entonces, el estudio de la palabra de Dios es un mandamiento. Es el mandamiento más importante de todos los mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿a dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás. Y hablarás. Estando. En tu casa. Andando. Al acostarte. Cuando te levantes. En otras palabras, para que tú le puedas enseñar a tus hijos, tienes que estudiarlo. No dice, llévaselas al predicador que les enseñe. No dice, llévaselas al pastor, llévalas a la iglesia. Tú se las enseñarás a tus hijos. ¿Es un mandamiento? Sí, es un mandamiento. Es por eso que no es sorprendente que los griegos quisieron hacer desaparecer la palabra de Dios. La observancia del día de reposo. El día de reposo es la herramienta del pueblo judío para contrariar una tendencia. ¿Cuál? Todo ser humano desea relacionarse con Dios. Todo ser humano, de cierta manera, aunque diga que Dios no existe, quiere relacionarse con Dios, con el Todopoderoso. Entonces, por otro lado, vivimos con un temor de que qué va a pasar en mi vida, qué va a hacer, pero queremos ser los jefes. Yo soy el jefe de mi vida, yo soy el que manda, tú no tienes que decirme nada, yo sé cómo hacer las cosas. Casi siempre tenemos esa idea, amados hermanos. Sin embargo, ninguno de nosotros quiere abiertamente enfrentar su propia mortalidad. Me voy a morir, ¿y qué va a pasar después? Entonces buscamos de un Dios. Entonces el Shabbat o el día de reposo es la herramienta del pueblo hebreo para llevarnos a ese lugar. Una vez cada 7 días nosotros, los del pueblo de Dios, renunciamos al control de que yo tengo el control de todo. Yo soy el que hace todo. Y nos declaramos a nosotros mismos y a toda la humanidad que no estamos a cargo del mundo. Nosotros paramos todo trabajo y reconocemos que es Dios quien dirige el show. Por eso guardamos un día de reposo. ¿Por qué? Porque así estamos reconociendo que es Dios el que gobierna. Esto es lo que el mandamiento de no trabajar en el día de reposo nos demuestra. Nosotros nos abstenemos de hacer trabajos, de estar creando, de estar haciendo esto, de estar haciendo lo otro. ¿Por qué? Queremos un día para dedicarlo a Dios. Y eso nos va a ayudar a cultivar una relación con Dios. Deja de ir a la iglesia, se pierde tu relación con Dios. Ve a la iglesia, ve cada 8 días, ve cada 2 veces a la semana, te ayuda a cultivar una mejor relación con Dios. Entonces, a través de las generaciones, una prueba indiscutible de que un individuo o una familia seguirá siendo parte del vibrante pueblo de Dios es su compromiso con el día de reposo. Como dice el famoso dicho, más de lo que el pueblo de Dios cuida el Shabbat lo ha cuidado a él. ¿Sabe por qué existe el pueblo de Dios todavía? Porque no dejaron el día de reposo. Si lo hubieran dejado, ya no estuviera el pueblo del Eterno. Y es este elemento clave de la vida del pueblo de Dios el que los griegos estaban queriendo eliminar. ¿Ahora entiendes por qué te querían quitar el día de reposo?
¿Para qué te relacionas con Dios? Vete al gimnasio el día de sábado, hombre. Vete a competir, vengas de acá. Acá está la competencia buena. ¿Qué otra cosa querían quitar? ¿Alguien se acuerda? La circuncisión. Los griegos creían que el ser humano nace completo y perfecto. Es por eso que ellos glorificaban el cuerpo, por ejemplo, moldeando estatuas desnudas. Cada vez que usted ve estatuas desnudas, viene de Grecia. ¿Ok? Y realizando eventos atléticos. Y vuelvo a decirles, lo hacían prácticamente desnudos. Los judíos, por otro lado, creen que el mundo en algunos aspectos es imperfecto y que el hombre es imperfecto porque ya nació con defectos. Entonces, uno de los mandamientos más importantes del judaísmo es la circuncisión a los hijos. Recuérdense que Dios le habló esto a Abraham. Le dijo de esta manera, Génesis 17:9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. ¿Quién? Tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. ¿Quién dice? El nacido en tu casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea que ahí están incluidos todos. ¿Ok? ¿Para cuándo dijo Dios a Abraham que era el pacto? Además hasta que llegara Jesús, ¿verdad que sí? No. Ok, bueno, usted ya lo está viendo. Los griegos veían el mundo perfecto y dijeron no. El cuerpo humano viene con imperfecciones. Esa es la enseñanza que nos quiere decir. El cuerpo humano viene a este mundo con imperfecciones físicas, así como espirituales. Y así como se requiere de que nosotros perfeccionemos el cuerpo físico por medio de la circuncisión, también Dios nos provee de la guía y las herramientas apropiadas para llevar al mundo a la perfección espiritual. Nos ha dado la Biblia, nos ha dado la Escritura. Caminen en esta palabra, vivan esta palabra. ¿Para qué? Para que sean mejores ustedes y sus hijos. Otra cosa que quisieron quitar, ya terminamos, la santidad del matrimonio. Dame 5 minutos. Otro de los decretos de los malvados griegos fue que cada novia judía, una noche antes de su casamiento, mire, tenía que pasar una noche con un general griego. Esto fue particularmente muy malo, ya que los griegos entendieron que la base de la vida judía era una familia estable y sana, cosa que ellos no tenían. ¿Qué sucede? En la raíz de esta estabilidad está la santidad de la relación entre un hombre y su mujer. En otras palabras, ¿quieres que las cosas estén bien? ¿Quieres tener un hogar santo? No engañes a tu esposa. No engañes a tu esposo. ¿Sabe que en el judaísmo aún los jóvenes no se andan besando de novios? Y pues es una tradición que tienen, pero ellos dicen que entre más se cuide la santidad de un hogar, es mejor. Y aún los padres lo hacen. Dicen, yo no quiero que mi hijo se case con una mujer que ya la anduvieron jugando. Y lo mismo, tú no quisieras que tus hijas la anduvieran jugando. Tú no quieres eso. Entonces, amados hermanos, esto es lo que Grecia le quería quitar al pueblo de Dios. ¿Ves nada más estas 4 cosas? La quinta, las fiestas. Ya terminamos aquí. El último decreto griego fue prohibir al pueblo de Dios celebrar el comienzo de la luna nueva, las fiestas de los hebreos. Pero ¿por qué les importaría a ellos este aspecto de celebrar para empezar la luna nueva? ¿Por qué? La respuesta es que el calendario judío está basado en la luna, no en el sol. ¿Y qué dicen los estudiosos de la palabra de Dios? Nosotros sabemos que la luna un día se acaba, y así parece el pueblo de Dios. Parece que está acabado, parece que ya lo anularon, parece que ya no existe. Pero vuelve a surgir como luna nueva. Un pequeñito grupo surge por allá, y se va haciendo grande, hasta que viene otro imperio, y ¡pum! Parece que los desaparecieron otra vez. Pero vuelve a surgir. Donde quiera que hay un pueblo, hay alguien judío. Entonces, y va creciendo, y llegamos a esto.
la historia judía es paralela a las fases de la luna. Porque una cosa sí es segura. No importa cuánto parece que el pueblo de Dios ha desaparecido, siempre volveremos. Y esta es la idea que los griegos quisieron eliminar. Hanukkah, ¿qué nos indica? No importa que estés en Estados Unidos, no importa que estés en México, tú y tu familia pueden servir a Dios. Amén. Tú y tu familia pueden vivir para Dios. Y así seguiremos celebrando la fiesta de las luces. Bendito Dios de toda la gloria. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor.